Mi suegra alquiló un apartamento de lujo para mi marido y su amante. No imaginaban que su felicidad duraría muy poco. El perro callejero temblaba en la mesa de examen mientras yo revisaba sus heridas con cuidado. Desnutrido, lleno de pulgas, probablemente abandonado hacía semanas. Tranquilo, susurré acariciando su cabeza. Aquí estás a salvo. Era lo que les decía a todos los animales que llegaban a mi refugio. Y era verdad. Aquí estaban protegidos, cuidados, amados hasta encontrarles hogares permanentes. El refugio Esperanza había sido mi proyecto durante los últimos 10 años. Construido en un terreno que heredé de mi abuela en las afueras de Valencia, con fondos de mi propia herencia familiar y años de trabajo duro como veterinaria. Tenía capacidad para 50 animales. Perros principalmente, pero también gatos, algunos conejos rescatados, incluso un par de cabras que nadie más quería. Era mi vida. Mi propósito. Lo único que realmente importaba. O al menos lo había sido hasta que conocí a Iván. Hace 2 años, una tarde de sábado, estaba en el mercado local cuando una mujer mayor tropezó cerca de mí. Instintivamente la sostuve antes de que cayera. Gracias, querida, dijo con sonrisa cálida. Estos adoquines viejos son traicioneros. Era Mercedes. Elegante, bien vestida, con ese aire de confianza que viene de buena posición social. Comenzamos a conversar mientras terminaba mis compras. Me contó sobre su vida, sobre su hijo Iván que trabajaba vendiendo propiedades, sobre cómo había enviudado hacía 5 años. Yo le conté sobre el refugio, sobre mi trabajo con animales. Qué noble labor, dijo con admiración aparentemente genuina. El mundo necesita más personas como tú. Intercambiamos números. Ella insistió en que debíamos tomar café pronto. Una semana después estábamos sentadas en una cafetería. Mercedes era encantadora. Conversadora, interesada, haciendo todas las preguntas correctas sobre mi vida. Deberías conocer a mi hijo, sugirió casualmente. Iván también ama a los animales. No pensé mucho en ello entonces. Solo una madre orgullosa hablando de su hijo. Pero Mercedes era persistente de maneras sutiles. Mencionaba a Iván constantemente. Qué buen hijo era, qué trabajador, que solo se sentía desde su última relación. Finalmente, un mes después, organizó un almuerzo donde casualmente Iván también estaría. Iván era atractivo. 35 años, cabello oscuro, traje impecable, sonrisa ensayada. Fue cortés, interesado, preguntando sobre el refugio con curiosidad que parecía genuina. Comenzamos a salir. Cenas, paseos, visitas al refugio donde Iván interactuaba con los animales de maneras que parecían auténticas. Mercedes siempre estaba presente en el fondo. Organizando encuentros, sugiriendo actividades, facilitando nuestra relación. 6 meses después, Iván me propuso matrimonio en el refugio, rodeado de perros, con Mercedes observando emocionada. Dije que sí sin dudarlo. Nos casamos 3 meses después. Ceremonia pequeña, luna de miel en Barcelona. Todo perfecto. Cuando regresamos, Iván se mudó a mi casa. Era más grande que su apartamento y más cerca del refugio. Los primeros meses fueron felices. O eso parecían. Mercedes visitaba frecuentemente. Demasiado frecuentemente, pero me callaba porque no quería crear problemas. Ella siempre tenía sugerencias sobre cómo manejar mejor las finanzas. Clara, querida, decía con tono maternal, deberías abrir una cuenta compartida con Iván. Los matrimonios funcionan mejor así. Abrí la cuenta sin pensar demasiado. Éramos esposos. Tenía sentido. Y ese terreno del refugio es tan grande, continuaba Mercedes. Podrías expandir. Iván tiene contactos que podrían ayudar. Comencé proyectos de expansión. Nuevos edificios, instalaciones médicas mejoradas. Todo financiado con mi herencia que transfería a la cuenta compartida. Iván manejaba la mayoría de los pagos. Para no sobrecargarte, decía. Ya tienes suficiente con los animales. Mercedes sugería inversiones. Iván conoce oportunidades excelentes. Podrías multiplicar tu dinero. Transfería fondos para esas inversiones también. Confiaba en mi esposo. Confiaba en mi suegra. Qué estúpida había sido. Alrededor de 8 meses después de casarnos,
comencé a notar cosas raras. Iván salía más por las noches. Cenas con clientes, explicaba. Mercedes visitaba cuando Iván no estaba. Conversaciones susurradas por teléfono que terminaban cuando yo entraba. Facturas con compras que no reconocía. Cuando preguntaba, Iván tenía explicaciones que sonaban razonables pero dejaban esa sensación incómoda. Intenté revisar la cuenta compartida pero el acceso había sido cambiado. Por seguridad, dijo Iván. Ha habido muchos fraudes últimamente. Pero algo no cuadraba. Las inversiones nunca generaban retornos. Los proyectos del refugio costaban mucho más de lo presupuestado. Mi amiga Laura, contadora que manejaba las finanzas del refugio, fue quien me alertó. Clara, dijo durante una reunión, he estado viendo los movimientos. Hay transferencias grandes a lugares que no reconozco. ¿Autorizaste esto? Me mostró extractos. Decenas de transferencias durante 6 meses. Cantidades enormes saliendo hacia destinos desconocidos. Deben ser las inversiones que Iván maneja, dije intentando sonar segura. Laura me miró preocupada. Clara, esto no parece normal. No hay registros claros. El dinero simplemente desaparece. Sentí algo frío en mi pecho. ¿Qué sugieres? Que investigues, dijo firmemente. Porque esto me huele mal. Esa noche confronté a Iván cuidadosamente. Laura notó algunas cosas raras en las cuentas. ¿Podrías mostrarme los papeles de las inversiones? Vi algo cruzar su rostro. Solo un segundo. Molestia. Tal vez pánico. ¿Por qué Laura revisa nuestras cuentas personales?, preguntó defensivo. Son cuentas que uso para el refugio también, expliqué. Bueno, dile que se ocupe de sus asuntos, respondió con voz dura. Nuestras finanzas son privadas. Iván, solo necesito ver. No necesitas ver nada, explotó. ¿No confías en mí? Era la primera vez que me gritaba. Me dejó desconcertada. Se calmó rápidamente. Lo siento, dijo tocando mi brazo. Estoy estresado. Pero confía en mí, Clara. Todo está bien. Quise creerle. Pero al día siguiente fui al banco. Pedí extractos completos de mi cuenta personal. La que había tenido antes de casarme. Lo que vi me dejó sin aire. Transferencias constantes durante 8 meses. Cantidades altas saliendo hacia la cuenta compartida, y de ahí hacia lugares que no reconocía. Llamé a Laura inmediatamente. Necesitas ver esto, le dije. Nos reunimos esa tarde. Laura revisó todo con expresión cada vez más seria. Clara, falta mucho dinero, dijo finalmente. Cientos de miles de euros. ¿A dónde fue? Parte a cuentas fuera del país. Parte a pagos repetidos de algo. Espera, Laura revisó más papeles. Hay pagos mensuales altos a una dirección en Valencia. Como si fuera alquiler. Mi estómago se hundió. ¿Alquiler? Y esto es raro, continuó Laura. El contrato está a nombre de otra persona, pero los pagos salen de tu dinero. ¿Quién es esa persona? Laura buscó en los documentos. Valeria Montes. ¿La conoces? No conocía ese nombre. Pero algo me decía que necesitaba averiguar quién era. Laura, dije con voz tensa, necesito ayuda profesional. Alguien que pueda rastrear todo esto. Conozco a alguien, respondió. Un investigador que trabaja con nuestra firma. Es discreto y bueno. Me dio el contacto. Esa misma tarde llamé. Nos reunimos al día siguiente en un café lejos de mi zona. Se llamaba Roberto. 50 años, expresión seria, experiencia evidente. Le mostré los extractos. Le conté todo. ¿Cuánto dinero hablamos?, preguntó. No sé exactamente. Pero mi herencia era grande. Y he estado transfiriendo durante 8 meses. Roberto silbó bajito. Eso es serio. ¿Quieres que rastree todo? Sí. Pero con discreción total. No pueden saber. Dame 3 semanas. Las siguientes 3 semanas fueron las más difíciles. Tenía que actuar normal frente a Iván. Sonreír, conversar, fingir que todo estaba bien. Mercedes seguía visitando con su encanto falso, sugiriendo más inversiones. Pero yo esperaba pacientemente. Laura me llamaba ocasionalmente.
Aunque cambiaron tu contraseña, sigo viendo los alertas y extractos de lectura, me explicó. El dinero sigue saliendo. Cada vez más. Cada notificación era otro golpe. Pero me obligué a mantener la calma. Finalmente, Roberto me llamó. Ven a mi oficina. Tengo todo. Fui directamente después del refugio. Roberto tenía carpetas llenas de papeles. Extractos, recibos, fotos. Han sacado aproximadamente 350.000 euros, dijo sin rodeos. La mayoría fue a cuentas de Iván y Mercedes. Algunas a una cuenta que Iván comparte con otra mujer. Me mostró fotos. Una chica joven, 25 tal vez. Bonita. Se llama Valeria, continuó. Iván la mantiene. Ese apartamento que mencionaste, el que pagan con tu dinero, es donde ella vive. Iván ha estado quedándose ahí parcialmente los últimos 2 meses. Cada palabra era un puñal. Aquí están las llaves que encontré en el coche de Iván cuando lo seguí. Roberto puso un juego de llaves en la mesa. Y fotos de él entrando y saliendo del apartamento repetidamente. Me mostró más imágenes. Iván con Valeria. Besándose en la calle. Entrando juntos al edificio. ¿Y Mercedes?, pregunté con voz apenas audible. Ella organizó todo, explicó Roberto. Fue quien abrió las primeras cuentas fuera del país. Quien estructuró cómo mover el dinero para que pareciera legal. Iván ejecutó, pero Mercedes planeó. Me entregó toda la documentación. Esto es suficiente para demandar, dijo. Tienes pruebas claras de robo y engaño. Tomé las carpetas con manos que ya no temblaban. Ya no sentía dolor. Solo claridad fría. Hay más, agregó Roberto. El apartamento que Mercedes alquiló para Iván y Valeria es de lujo. 3 habitaciones, zona cara. El alquiler mensual es altísimo. Todo pagado con tu dinero. ¿Mercedes también vive ahí? No oficialmente. Pero mis fotos muestran que va constantemente. Parece que los 3 están armando una especie de familia. La imagen me revolvió el estómago. Mi esposo, su amante, y mi suegra viviendo juntos con mi dinero robado. Cuando planean irse completamente, pregunté. Según lo que escuché, Roberto bajó la voz, están esperando sacar un poco más antes de cortar contacto contigo definitivamente. Me quedé en silencio procesando todo. Iván y Mercedes me habían usado sistemáticamente. Me habían robado casi todo. Y planeaban desaparecer con mi dinero y su nueva vida perfecta. Pero cometieron un error fatal. Pensaron que yo no me daría cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Que no tendría el valor de investigar. Que aceptaría sus mentiras sin cuestionar. Se equivocaron completamente. Guardé todas las carpetas en mi bolso. Gracias, Roberto, dije levantándome. Esto es exactamente lo que necesitaba. ¿Qué vas a hacer?, preguntó con curiosidad. Sonreí. No fue una sonrisa agradable. Voy a asegurarme de que paguen cada euro que me robaron. Y que aprendan exactamente qué pasa cuando subestiman a la persona equivocada. Salí de esa oficina con un plan formándose en mi mente. Iván y Mercedes pensaban que habían ganado. Que me habían engañado perfectamente. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. La mañana después de reunirme con Roberto, me desperté con claridad absoluta sobre cada paso que necesitaba dar. Primero, proteger lo que quedaba. Llamé al banco en cuanto abrieron. Pedí hablar directamente con el gerente explicando que había descubierto movimientos no autorizados en mis cuentas. Necesito bloquear inmediatamente cualquier transferencia desde la cuenta compartida, dije con voz firme. Y quiero remover el acceso de mi esposo a todas mis cuentas personales. El gerente, después de verificar mi identidad y revisar la situación, procesó las solicitudes. Listo, señora Clara. A partir de este momento, solo usted tiene control completo sobre sus fondos. Segundo paso, protección legal. Laura me había recomendado a una abogada especializada en fraudes y divorcios complicados. Se llamaba Patricia, tenía 50 años, y cuando le mostré toda la documentación que Roberto había reunido, sonrió de manera que me dio esperanza. Tienen un caso sólido, dijo revisando los papeles. Desvío sistemático de fondos, engaño, apropiación indebida. Podemos recuperar todo y probablemente más en compensación por daños.
¿Cuánto tardará? Depende de si pelean o no, explicó. Si aceptan devolverlo todo voluntariamente, podríamos resolver en semanas. Si resisten, meses. Van a resistir, dije con certeza. No van a aceptar fácilmente. Patricia asintió. Entonces prepárate para una batalla. Pero con esta evidencia, eventualmente ganaremos. Tercer paso, el más difícil, la confrontación. Decidí esperar el momento perfecto. No quería darles oportunidad de preparar defensas o mover más dinero. Ese momento llegó 3 días después. Iván llegó a casa después del trabajo con expresión relajada. Mercedes estaba ahí también, como siempre, visitando casualmente. Los dos estaban sentados en mi sala, bebiendo mi vino, planeando probablemente su siguiente movimiento. Entré con las carpetas de Roberto bajo el brazo. Necesitamos hablar, dije con voz calmada. Iván levantó la vista con expresión ligeramente molesta. ¿Ahora? Estoy cansado del trabajo. Ahora, insistí poniéndole las carpetas en la mesa frente a ellos. Mercedes miró las carpetas con curiosidad apenas disimulada. ¿Qué es esto?, preguntó con tono inocente. Evidencia, dije simplemente. De cada euro que me han robado durante los últimos 8 meses. El silencio que siguió fue absoluto. Vi cómo la expresión de Iván cambiaba de confusión a comprensión a pánico en cuestión de segundos. Mercedes, más controlada, mantuvo su compostura pero sus ojos se endurecieron. No sé de qué hablas, intentó Iván con voz temblorosa. Si sabes, respondí abriendo la primera carpeta. 350.000 euros desviados a cuentas tuyas y de Mercedes. Transferencias constantes durante meses. Dinero movido fuera del país para esconderlo. Puse fotos sobre la mesa. Iván con Valeria. Las llaves del apartamento. Recibos de pagos mensuales. Y esto, continué, el apartamento de lujo que Mercedes alquiló para ti y tu amante. Pagado completamente con mi dinero. Iván había palidecido completamente. Mercedes, sin embargo, comenzaba a mostrar algo diferente en su expresión. No pánico. Resignación. Casi alivio. Bueno, dijo Mercedes finalmente con voz fría, supongo que ya no tiene sentido fingir. La transformación fue instantánea. El encanto maternal desapareció completamente, reemplazado por dureza calculada. Tienes razón, Clara, continuó con tono casi casual. Te robamos. Sistemáticamente. Durante meses. Y fue increíblemente fácil. Sus palabras me golpearon a pesar de que ya sabía la verdad. ¿Por qué?, pregunté con voz quebrada. ¿Por qué?, repitió Mercedes con risa sin humor. Porque eres exactamente el tipo de persona perfecta para esto. Rica, sola, desesperada por familia. Fue como tomar dulces de un bebé. Iván intentó interrumpir pero Mercedes lo silenció con una mirada. Déjame terminar, le dijo. Luego se volvió hacia mí. Te vimos venir desde el mercado ese día. Una mujer con herencia considerable, sin familia cercana, gastando su tiempo rescatando animales. El blanco perfecto. Cada palabra era calculada para herir. Iván hizo exactamente lo que le dije, continuó. Te cortejó, se casó contigo, te convenció de darle acceso a tu dinero. Y tú se lo diste todo sin cuestionar nada porque estabas tan agradecida de tener finalmente un esposo. Mamá, murmuró Iván incómodo. ¿Qué?, le espetó Mercedes. Es la verdad. Y ahora que nos descubrió, no tiene sentido seguir con la farsa. Se levantó del sofá, alisando su vestido con movimientos tranquilos. Tomamos lo que pudimos, Clara. Y francamente, no nos arrepentimos. Tú tenías más de lo que necesitabas mientras nosotros luchábamos. Así que simplemente nivelamos la situación. Eso se llama robo, dije con voz temblorosa de rabia contenida. Llámalo como quieras, respondió Mercedes con indiferencia. El punto es que ya está hecho. Ya movimos la mayor parte del dinero donde no puedes tocarlo. Ya tenemos el apartamento donde viviremos cómodamente. Los tres, agregó mirándome directamente. Iván, Valeria y yo. Una familia real, no esta farsa que tú llamabas matrimonio. Iván finalmente habló, con voz que intentaba sonar arrepentida pero fallaba completamente. Lo siento, Clara. Pero nunca te amé realmente.
Solo eras, conveniente. Esas palabras, después de todo, seguían doliendo. Mercedes se acercó, parándose demasiado cerca de mí. Así que aquí está lo que va a pasar, dijo con voz baja y amenazante. Vas a aceptar que perdiste. Vas a firmar los papeles de divorcio sin pelear. Y vas a dejarnos en paz con lo que tomamos. ¿Y si no? Pregunté con voz más firme de lo que esperaba. Entonces haremos tu vida imposible, amenazó. Podemos arruinar la reputación de tu refugio. Hacer que pierdas donaciones. Destruir todo lo que construiste. Vi la maldad pura en sus ojos. Esta mujer que había fingido ser maternal y cariñosa era realmente un monstruo. Fuera, dije con voz baja pero firme. ¿Qué? Fuera de mi casa, repetí más fuerte. Ahora. Los dos. Mercedes rió. Con gusto. Este lugar es deprimente de todas formas. El apartamento que conseguimos es mucho mejor. Iván agarró algunas cosas rápidamente. Mercedes caminó hacia la puerta con pasos tranquilos. Antes de salir, se volteó una última vez. Disfruta tu vida solitaria con tus animales, Clara. Es todo lo que te queda. La puerta se cerró detrás de ellos. Me quedé parada en mi sala, temblando de rabia y dolor mezclados. Pero no lloré. Ya no había tiempo para lágrimas. Agarré mi teléfono y llamé a Patricia. Necesito que inicies todo inmediatamente, dije cuando contestó. Quiero demandas presentadas mañana mismo. ¿Qué pasó? Me confrontaron. Admitieron todo. Me amenazaron. Y ahora van a pagar cada consecuencia legal posible. Patricia no perdió tiempo. Al día siguiente, temprano por la mañana, las demandas fueron presentadas oficialmente. Fraude. Apropiación indebida. Transferencias no autorizadas. Cada cargo respaldado por la documentación que Roberto había reunido. También pedimos medidas cautelares inmediatas. Bloqueo de todas las cuentas asociadas a Iván, Mercedes y Valeria. Embargo preventivo de bienes. Prohibición de abandonar el país. El juez, después de revisar la evidencia, aprobó todo en cuestión de horas. Para el mediodía, Iván, Mercedes y Valeria descubrieron que sus cuentas estaban completamente bloqueadas. Patricia me llamó esa tarde. Las medidas están en efecto. No pueden acceder a ningún dinero. Las cuentas fuera del país también están siendo rastreadas con ayuda de autoridades internacionales. ¿Y el apartamento?, pregunté. Ahí viene lo interesante, dijo con satisfacción evidente. El alquiler se pagaba mensualmente por adelantado. Pero el próximo pago vence en 3 días. Y ahora no tienen acceso al dinero para pagarlo. Sonreí por primera vez en días. ¿Qué pasará cuando no puedan pagar? El dueño tiene derecho legal de expulsarlos inmediatamente. Especialmente porque el contrato está a nombre de Valeria, quien no tiene ingresos propios comprobables. Los siguientes días observé todo desarrollarse con satisfacción fría. Según me informaba Patricia, Iván había intentado desesperadamente acceder a las cuentas. Llamadas furiosas al banco, intentos de mover dinero que ya no podía tocar, súplicas a abogados que le dijeron que no tenía caso. Mercedes también intentó sus propias tácticas. Llamó a Patricia ofreciendo negociar. Cuando Patricia rechazó cualquier negociación que no fuera devolución completa más compensación, Mercedes la amenazó con acciones legales propias. Patricia simplemente rió y colgó. El día que venció el alquiler, Patricia me envió un mensaje: no pudieron pagar. El dueño inició proceso de desalojo. 48 horas después, otro mensaje: fueron expulsados esta mañana. Todas sus pertenencias en la calle. La imagen mental me dio una satisfacción profunda. El apartamento de lujo donde pensaban vivir su vida perfecta ahora los había expulsado como a cualquier inquilino moroso. Pero esto era solo el comienzo. La audiencia preliminar en corte fue 2 semanas después. Patricia había preparado todo meticulosamente. Presentó cada extracto, cada foto, cada pieza de evidencia documentando 8 meses de robo sistemático. El abogado de Iván intentó argumentar que las transferencias habían sido malentendidos y malas interpretaciones de inversiones legítimas. El juez no se lo creyó ni por un segundo. La evidencia es clara, dijo con voz firme. Hubo apropiación sistemática e intencional de fondos.
Las medidas cautelares se mantienen y se ordenan medidas adicionales. Patricia sonrió cuando el juez anunció su decisión. Los acusados deberán devolver la cantidad completa de 350.000 euros más intereses y compensación por daños emocionales. Total, 400.000 euros. Iván palideció visiblemente. Mercedes mantuvo su compostura pero vi cómo apretaba la mandíbula. ¿Y si no pueden pagar?, preguntó su abogado. El juez lo miró con expresión severa. Entonces se implementarán medidas alternativas. Embargo de bienes si los hay. Y si no hay bienes suficientes, trabajo comunitario obligatorio hasta saldar la deuda. ¿Trabajo comunitario?, repitió Mercedes con tono incrédulo. Exactamente, confirmó el juez. A una tasa determinada por hora trabajada hasta completar el monto adeudado. La demandante puede sugerir dónde se realice dicho trabajo. Patricia me miró con sonrisa significativa. Después de la audiencia, estábamos en su oficina revisando los resultados. Tienen 30 días para conseguir el dinero, explicó. Si no pueden, y sospecho que no podrán considerando que todo está bloqueado y embargado, el trabajo comunitario comienza automáticamente. ¿Y yo puedo elegir dónde trabajan?, pregunté. Puede sugerir. El juez tiene la decisión final, pero generalmente acepta sugerencias razonables de la víctima. Una idea comenzó a formarse en mi mente. ¿Qué tan razonable sería sugerir que trabajen en mi refugio de animales? Patricia me miró y lentamente comenzó a sonreír. Extremadamente razonable. Es trabajo comunitario legítimo. Cuidado animal es siempre aceptado. Y tú necesitas ayuda allí. Bajo mi supervisión directa, agregué. Bajo tu supervisión directa, confirmó Patricia. Tendrían que reportarse a ti, seguir tus instrucciones, trabajar las horas asignadas. La ironía era perfecta. Iván, Mercedes y Valeria, quienes me habían robado y humillado, terminarían trabajando para mí. En mi refugio. Haciendo exactamente lo que yo les ordenara. Prepara esa sugerencia, le dije a Patricia. Quiero presentarla formalmente. Los 30 días pasaron sin que Iván, Mercedes o Valeria pudieran reunir el dinero. Todas sus cuentas seguían bloqueadas. Los fondos que habían movido fuera del país estaban siendo rastreados y congelados. No tenían bienes significativos que vender. Estaban completamente sin recursos. La audiencia final fue un mes después de la preliminar. El juez revisó la situación financiera de los acusados y confirmó que no podían pagar. Por lo tanto, anunció, se implementa la sentencia de trabajo comunitario. Los 3 acusados deberán trabajar hasta saldar la deuda completa. Patricia se levantó. Su señoría, la demandante sugiere que el trabajo comunitario se realice en su refugio de animales, donde hay necesidad constante de ayuda y supervisión disponible. El juez consideró la propuesta. ¿Hay objeciones?, preguntó mirando al abogado de Iván. El abogado miró a sus clientes, quienes parecían horrorizados, pero no pudo presentar ninguna objeción legal válida. No, su señoría, dijo finalmente con resignación. Entonces se acepta, declaró el juez. Los acusados comenzarán trabajo comunitario en el refugio Esperanza a partir del próximo lunes. Horario completo, 6 días a la semana, bajo supervisión directa de la señora Clara. Cualquier ausencia o falta de cumplimiento resultará en cargos adicionales. Golpeó el martillo finalizando la sesión. Miré hacia donde estaban sentados Iván, Mercedes y Valeria. Los 3 me miraban con expresiones que mezclaban odio, humillación y horror absoluto. Mercedes, quien me había dicho que disfrutara mi vida solitaria con mis animales, ahora tendría que pasar sus días haciendo exactamente eso. Iván, quien me había usado y descartado, ahora dependería de mí para cada instrucción. Y Valeria, la amante que había disfrutado de mi dinero robado, ahora tendría que ganárselo de la manera más humillante posible. Salí de la corte con Patricia a mi lado. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Como si la justicia finalmente existiera, respondí con sonrisa genuina. El lunes siguiente iba a ser muy interesante. El lunes amaneció con un cielo despejado sobre Valencia. Perfecto para el primer día de lo que prometía ser una experiencia educativa para 3 personas que claramente lo necesitaban. Llegué al refugio a las 7 de la mañana, 1 hora antes de lo acordado. Quería tener todo preparado para recibir apropiadamente a mis nuevos trabajadores comunitarios.
Preparé una lista de tareas. No las más agradables, definitivamente, pero todas absolutamente necesarias para el funcionamiento del refugio. A las 8 en punto exactamente, vi llegar un coche viejo. Iván conducía. Mercedes iba en el asiento del pasajero. Valeria en el trasero. Los tres salieron con expresiones que mezclaban resentimiento y resignación. Ya no llevaban ropa elegante. Ahora vestían jeans viejos y camisetas simples. Caminaron hacia donde yo estaba parada en la entrada del refugio. Buenos días, dije con tono profesional pero con una sonrisa que no alcanzaba mis ojos. Qué puntual. Me gusta eso en mis empleados. Vi cómo Mercedes apretaba la mandíbula ante la palabra empleados. Vamos a establecer reglas claras desde el principio, continué. Llegan a las 8 en punto cada mañana. Se van a las 6 de la tarde. 1 hora de almuerzo. Trabajan 6 días a la semana. Cualquier ausencia o retraso será reportado directamente al juez. Entendido, murmuró Iván sin mirarme. Cuando me hablen, dije con voz más firme, me llaman señora Clara. Aquí yo soy su jefa. No su exesposa, no su víctima. Su jefa. ¿Queda claro? Los tres asintieron con expresiones de humillación evidente. Excelente, continué. Ahora, déjenme mostrarles sus tareas del día. Los guié hacia la parte trasera del refugio donde estaban los corrales de los perros más grandes. Estos corrales necesitan limpieza profunda, expliqué. Todos los días. Eso significa recoger desperdicios, lavar pisos con manguera, desinfectar, poner comida y agua fresca. Valeria miró los corrales con expresión de disgusto apenas disimulado. ¿Tenemos que tocar eso?, preguntó señalando los desperdicios. Por supuesto, respondí con tono dulce. ¿Cómo más pensabas limpiarlos? Las palas y bolsas están en ese cobertizo. Guantes también, aunque son opcionales. Vi cómo tragaba con dificultad. Mercedes, continué, tú estarás a cargo de preparar las comidas. Tenemos 50 animales que necesitan alimentación específica 3 veces al día. Las instrucciones están en la cocina del refugio. Son detalladas. Síguelas exactamente. Mercedes, quien probablemente no había cocinado para nadie más que para sí misma en años, parecía igualmente horrorizada. Iván, me volteé hacia mi ex esposo, tú te encargarás del mantenimiento general. Hay cercas que reparar, equipos que arreglar, suministros que cargar. Trabajo físico duro. Espero que estés en forma. Iván, quien había pasado años en oficinas vendiendo propiedades, claramente no estaba preparado para trabajo manual intenso. ¿Alguna pregunta?, pregunté con tono excesivamente amable. Silencio. Perfecto. Entonces comiencen. Tienen mucho que hacer. Los observé separarse hacia sus respectivas tareas con pasos lentos y resentidos. Las primeras horas fueron exactamente lo que había esperado. Valeria intentó limpiar los corrales manteniendo la mayor distancia posible de cualquier desperdicio. El resultado fue un trabajo mediocre que tuve que hacerla repetir 3 veces. No aceptable, dije la tercera vez que inspeccioné. O lo haces bien o te quedas horas extra hasta que esté perfecto. Tú eliges. La 4ª vez finalmente quedó limpio según los estándares del refugio. Mercedes quemó la primera tanda de comida por no seguir las instrucciones apropiadamente. Tuve que desecharla completamente. Eso sale de mi presupuesto limitado, le dije con voz fría. Presupuesto que ustedes ayudaron a reducir robándome. Así que sugiero que la próxima vez prestes atención. Iván se cortó en la mano intentando reparar una cerca sin usar guantes apropiados. Vino a mí sangrando. ¿Hay botiquín?, preguntó con voz tensa de dolor. Sí, respondí sin moverme. En el cobertizo donde están todas las herramientas. Justo al lado de los guantes que claramente decidiste no usar. Lo vi caminar de regreso, presionando su mano sangrante, aprendiendo la primera lección sobre seguridad laboral. Al mediodía llamé un descanso para almuerzo. Los tres se sentaron en una mesa de picnic bajo la sombra, exhaustos y sudorosos. Yo me acerqué con una jarra de agua fría. Deben mantenerse hidratados, dije sirviendo vasos para cada uno. El trabajo físico es agotador cuando no estás acostumbrado. Mercedes me miró con odio apenas contenido. ¿Estás disfrutando esto?, acusó con voz baja.
Disfrutar, repetí con tono inocente. Solo estoy asegurándome de que completen su trabajo comunitario apropiadamente. Después de todo, el juez confió en mí para supervisarlos. No puedo decepcionar esa confianza. Esto es humillante, murmuró Valeria. ¿Humillante?, pregunté inclinándome ligeramente hacia ella. ¿Sabes qué es realmente humillante? Descubrir que tu esposo y tu suegra te robaron cientos de miles de euros mientras fingían amarte. Eso es humillante. Valeria bajó la mirada sin responder. Pero esto, continué enderezándome, esto es justicia. Están devolviendo lo que tomaron. De la manera más apropiada posible. Las semanas siguientes establecieron una rutina clara. Cada mañana llegaban exactamente a las 8. Ya no intentaban llegar tarde después de que reporté el primer retraso de 2 minutos y el juez les advirtió que la próxima vez habría consecuencias adicionales. Trabajaban en silencio mayormente. Ocasionalmente escuchaba murmullos de queja que ignoraba deliberadamente. Valeria desarrolló ampollas en las manos de tanto limpiar. Mercedes quemó varias tandas más de comida antes de finalmente aprender a seguir instrucciones. Iván se lesionó la espalda cargando sacos pesados de alimento y tuvo que trabajar con dolor durante días. Cada herida, cada ampolla, cada músculo adolorido era una lección sobre el valor del trabajo honesto. Un mes después de comenzar su servicio comunitario, algo interesante sucedió. Estaba revisando los corrales cuando escuché a Valeria hablando suavemente con uno de los perros rescatados. Un pastor alemán viejo que había sido maltratado antes de llegar al refugio y desconfiaba de todos. Ya sé que te duele, le decía con voz gentil. Pero tienes que dejarme limpiar esa herida. Te prometo que seré cuidadosa. El perro, que normalmente gruñía a cualquiera que se acercara, dejó que Valeria lo tocara. No dije nada. Solo observé mientras ella limpiaba la herida con cuidado genuino. Tal vez había esperanza para ella después de todo. Mercedes también mostró cambios sutiles. Comenzó a preparar las comidas con más cuidado, incluso agregando pequeños toques extras que no estaban en las instrucciones. Verduras picadas finamente. Suplementos vitamínicos mezclados apropiadamente. Cuando le pregunté por qué hacía el esfuerzo extra, se encogió de hombros. Los animales no tienen culpa de nada, dijo simplemente. Merecen buena comida. Iván fue el más resistente al cambio. Seguía haciendo su trabajo con resentimiento evidente, sin mostrar ningún afecto por los animales ni interés en hacer más del mínimo requerido. Hasta que un día encontró a uno de los cachorros atrapado debajo de una cerca rota. Lo vi correr hacia el cachorro, levantarlo con cuidado, revisarlo por heridas. Su expresión mostraba preocupación genuina. Está bien, le dije acercándome. Solo asustado. No hay heridas. Iván sostuvo al cachorro contra su pecho por un momento más antes de bajarlo cuidadosamente. Debería reparar esa cerca mejor, murmuró. Para que no vuelva a pasar. Buena idea, concordé. 3 meses después del comienzo de su servicio, recibí una visita inesperada. La asistente social asignada por la corte vino a evaluar cómo progresaba el trabajo comunitario. Revisó las instalaciones, habló con los trabajadores, observó su desempeño. Son buenos trabajadores, me dijo después de completar su evaluación. Se nota que han aprendido. Han mejorado, admití honestamente. ¿Recomendarías continuar con este arreglo? Consideré la pregunta cuidadosamente. Sí, dije finalmente. Creo que están finalmente entendiendo el valor del trabajo honesto. Y los animales se han beneficiado de la ayuda adicional. La asistente social sonrió. Eso es exactamente lo que esperamos escuchar. 6 meses después de comenzar, cuando ya habían completado aproximadamente la mitad de su deuda, algo cambió fundamentalmente. Era un sábado por la tarde. Estaban terminando sus tareas del día cuando uno de los perros rescatados más recientes comenzó a tener complicaciones médicas. Era una perra embarazada que había sido abandonada. Estaba entrando en trabajo de parto, pero algo iba mal. Clara, gritó Valeria desde el área de maternidad. Algo está mal. Necesito ayuda. Corrí hacia allá. La perra estaba en evidente dolor, jadeando fuertemente, incapaz de dar a luz. Necesita ir al veterinario inmediatamente, dije evaluando rápidamente. Pero la clínica cierra en 20 minutos y está a media hora de aquí. Yo conduciré, dijo Iván inmediatamente.
Conozco un atajo. Puedo llegar en 15. Mercedes ya estaba preparando mantas limpias. Para mantenerla caliente durante el viaje, explicó. Los tres trabajaron juntos con eficiencia que no había visto antes. Valeria sostuvo a la perra gentilmente. Iván condujo con cuidado pero rápido. Mercedes los acompañó para ayudar. Llegaron a la clínica con 5 minutos de sobra. El veterinario realizó cesárea de emergencia. La perra sobrevivió. Sus cachorros también. Cuando regresaron esa noche, exhaustos pero aliviados, los estaba esperando. Buen trabajo, dije simplemente. Valeria tenía lágrimas en los ojos. No podía dejar que muriera, dijo con voz quebrada. Después de todo lo que ha sufrido. Vi algo en ese momento. Algo que no había esperado ver. Empatía genuina. Preocupación real. Humanidad que había estado enterrada bajo capas de egoísmo y codicia. Un año completo después de comenzar su servicio comunitario, habían pagado aproximadamente 3/4 de su deuda. Ya no llegaban con resentimiento. Llegaban con propósito. Sabían qué hacer sin que tuviera que decirles. Cuidaban de los animales con afecto genuino. Una tarde, mientras revisaba el trabajo del día, Mercedes se acercó. Clara, comenzó con voz vacilante, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero quería decirte algo. La miré sin responder. Lo siento, dijo con voz quebrada. De verdad. Por todo. Por planearlo, por convencer a Iván, por robarte. Por todo. Lágrimas corrían por su rostro ahora. No espero que me perdones, continuó. No me lo merezco. Pero necesitaba que supieras que finalmente entiendo lo horrible que fue lo que hicimos. Por primera vez en un año, vi a la mujer detrás de la máscara. Vulnerable, avergonzada, genuinamente arrepentida. ¿Por qué ahora?, pregunté. Porque este último año me enseñó algo que había olvidado, explicó. El valor del trabajo honesto. La satisfacción de hacer algo bueno sin esperar nada a cambio. Los animales aquí, confían en ti, dependen de ti, y tú los cuidas sin importar cuánto cueste o cuánto trabajo sea. Se limpió las lágrimas. Yo solía ser así, continuó. Antes de que la codicia me consumiera. Y este año, trabajando aquí, recordé cómo se siente ser una persona decente. No respondí inmediatamente. Dejé que sus palabras flotaran entre nosotras. El perdón es complicado, dije finalmente. No sé si alguna vez podré perdonar completamente lo que hicieron. Pero aprecio la disculpa. Mercedes asintió aceptando eso. Iván también se acercó eventualmente. Su disculpa fue más corta, menos elaborada, pero parecía igual de genuina. Fui un cobarde, dijo simplemente. Te usé porque era fácil. Porque mi madre me convenció y porque no tuve el valor de decir que no. Valeria fue la última. Su disculpa fue la más difícil de escuchar porque había sido la más inocente en el esquema original. No sabía que el dinero era robado al principio, admitió. Cuando lo descubrí, debí haberme ido. Pero no lo hice. Y eso me hace tan culpable como ellos. 18 meses después del comienzo de su servicio comunitario, habían pagado la deuda completa. La audiencia final fue un martes por la mañana. El juez revisó los reportes de la asistente social, mis evaluaciones, los registros de horas trabajadas. Han completado su servicio satisfactoriamente, anunció. La deuda con la señora Clara está saldada. Son libres de continuar con sus vidas. Los tres se veían diferentes de las personas que habían entrado a mi refugio 18 meses atrás. Más delgados, con manos callosas, pero también con algo en sus ojos que no había estado ahí antes. Dignidad ganada a través de trabajo honesto. Después de la audiencia, nos reunimos brevemente afuera de la corte. ¿Qué harán ahora?, pregunté con curiosidad genuina. Conseguí trabajo en una clínica veterinaria, dijo Valeria. Como asistente. Paga poco pero es honesto. Yo volví a trabajar, agregó Mercedes. Como secretaria. Nada glamoroso, pero es suficiente. Iván fue el último en responder. Dejé los bienes raíces, dijo. Conseguí trabajo en un refugio de animales al otro lado de la ciudad. Me di cuenta de que prefiero trabajar con seres que no pueden mentir ni manipular. Sonreí ligeramente ante eso. Les deseo suerte, dije honestamente.
Mercedes dio un paso adelante vacilante. Si alguna vez necesitas ayuda en el refugio, ofreció, voluntarios, estaríamos dispuestos. Consideré la oferta. Tal vez, respondí. Pero solo si es genuino. No por obligación. Lo sería, aseguró. Nos despedimos ahí. Sin abrazos, sin promesas de mantener contacto. Solo un reconocimiento mutuo de que algo había cambiado en todos nosotros durante esos 18 meses. Esa noche me senté en mi oficina del refugio revisando los últimos 18 meses. Había recuperado mi dinero. Había visto a mis agresores humillados y forzados a trabajar bajo mis órdenes. Había conseguido justicia de la manera más satisfactoria posible. Pero más importante, había visto transformación real. 3 personas que habían sido egoístas, codiciosas y crueles habían aprendido el valor del trabajo honesto y la satisfacción de ayudar a seres indefensos. No los perdonaba completamente. Probablemente nunca lo haría. Pero podía reconocer que habían pagado su deuda y habían cambiado genuinamente en el proceso. Mi teléfono sonó. Era Laura, mi amiga contadora. ¿Cómo te sientes ahora que todo terminó?, preguntó. Victoriosa, respondí honestamente. Pero también cansada. Fue un camino largo. Vales cada segundo de ese camino, dijo Laura con afecto. Eres la persona más fuerte que conozco. Después de colgar, salí al patio del refugio. Los animales estaban tranquilos en sus corrales limpios. Bien alimentados, bien cuidados, seguros. Este lugar que había construido con mi herencia y mi esfuerzo seguía siendo mío. Nadie me lo había quitado. Nadie había destruido lo que amaba. Y había convertido mi peor traición en una oportunidad de enseñar lecciones importantes a personas que claramente las necesitaban. 2 años después del día que descubrí la traición, mi vida era completamente diferente. El refugio prosperaba más que nunca. Las donaciones habían aumentado después de que la historia de mi caso se hiciera pública. Personas admiraban cómo había manejado la situación con dignidad y justicia. Había expandido las instalaciones usando el dinero recuperado. Ahora podíamos albergar 70 animales. Y ocasionalmente, verdaderamente ocasionalmente, Mercedes, Iván o Valeria aparecían como voluntarios. Trabajaban unas horas, ayudaban genuinamente, y se iban sin esperar reconocimiento. Era su manera de continuar pagando una deuda que técnicamente ya habían saldado. Una tarde de primavera, estaba en el patio jugando con algunos cachorros cuando una pareja joven llegó buscando adoptar. Los guié a través del proceso, les mostré los animales disponibles, respondí sus preguntas. ¿Cómo hace todo esto sola?, preguntó la mujer con admiración. No estoy sola, respondí mirando alrededor del refugio. Tengo ayuda. A veces viene de los lugares más inesperados. Esa noche, sentada en mi porche observando el atardecer, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Iván y Mercedes me habían robado pensando que podían salirse con la suya. Pensando que yo era débil, solitaria, fácil de engañar. Se habían equivocado completamente. No solo había recuperado mi dinero. Había convertido mi dolor en propósito. Mi traición en triunfo. Mi humillación en dignidad absoluta.